Mucho gusto, mi nombre es Michael Esticano. Voy a hacer la presentación de la sustentación de la fase 6. Esta sustentación la realizaré de forma individual, ya que lastimosamente mis compañeros de trabajo no se reportaron, no dijeron nada sobre realizar esta actividad, no tuve razón de ellos. Entonces, por fuerza mayor, pues voy a presentar de manera individual. Bueno, la introducción de esta sustentación basa en que la gestión de los proyectos es todas las acciones que se llevan a cabo para cumplir la necesidad u objetivos del cliente dentro de un periodo determinado, y se utilizan los recursos, herramientas y personas, y este se lleva a cabo bajo un presupuesto donde los costes y la utilidad tienen que ser viables, pues, para que haya un éxito en el proyecto y también para que haya una completa satisfacción en el cliente a la hora de entregar un producto y un servicio con calidad. Eh, Cualquier organización realiza una gestión de proyectos, no importa el tamaño, no importa la actividad económica, no importa el sector donde ejecute sus actividades cualquier organización, ya que un proyecto es un trabajo específico para un cliente u optimizar el proceso interno de una empresa. El proyecto, en la gestión de proyectos también se define como la aplicación de conocimientos, herramientas, habilidades y técnicas para satisfacer los requisitos de un proyecto en particular. En base a la sustentación, yo realicé el ensayo sobre la metodología PMBOK. Esta metodología fue diseñada y desarrollada por el Project Management Institute bajo criterios de buenas prácticas de gestión, administración de proyectos y dirección. Este se lleva a cabo por medio de herramientas y técnicas que ayudan a identificar 47 procesos distintos dentro de la organización. Esta guía de buenas prácticas en particular utiliza otras metodologías en este mismo campo y tiene macroprocesos y procesos que hacen parte de él. Estos macroprocesos son direccionados y guiados bajo 10 áreas de conocimiento. ¿Cuáles son esas 10 áreas de conocimiento? La integración, alcance, cronograma, costos, calidad, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados. De estos 5 macroprocesos se derivan 49 procesos diferentes y es lo que compone la metodología PMBOK. Esta metodología es muy utilizada a nivel mundial. Hay a nivel mundial, aproximadamente en 159 países, ha sido utilizada e implementada esta metodología. Esta metodología también ha sido traducida a aproximadamente 11 idiomas por su nivel de eficiencia y optimización en la gestión de los proyectos. La metodología PMBOK tiene un ciclo de vida, el cual tiene una duración limitada y pasa por diferentes etapas. La etapa del nacimiento, la etapa del crecimiento y la etapa de maduración, que definen el inicio y el fin del proyecto involucrado en las operaciones de las organizaciones. Estos macroprocesos se dividen en 5: la fase de inicio, la fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de control y monitoreo y la fase de cierre. Vamos a ver con detalle cada tipo de fases. La fase de inicio, aquí es donde se define qué es el proyecto, cuáles son sus características, qué necesidades va a satisfacer o qué problemas va a solucionar para la compañía o organización donde se va a ejecutar. Esa definición y características del proyecto es lo que va a generar el impacto en la ejecución de las actividades. Tener unos objetivos claros, saber qué se va a realizar y bajo qué criterios se va a ejecutar todo ese tipo de actividades. Se debe tener en cuenta los objetivos, recursos necesarios, los involucrados que van a estar dentro del proyecto, qué documentación van a necesitar, qué restricciones o limitantes podrían tener en la ejecución de ese proyecto, cuáles son los criterios de aceptación y rechazo, los niveles de riesgo,
cuáles van a ser los planes de emergencia o caso fortuito, cómo se va a definir la mano de obra que se va a utilizar, bajo qué criterios se va a contratar a las personas y van a tener qué tipo de conocimiento, técnicas requieren ese tipo de personas para que puedan llevar a cabo el proyecto en las diferentes etapas, cuáles son los hitos principales del proyecto, la acta de constitución y el contrato del proyecto, cómo se va a redactar. En esta fase de inicio existen dos procesos que los vamos a ver en una tabla más adelante. El segundo macroproceso es la fase de planificación. Aquí es donde el equipo de trabajo determina y planifica el alcance, cuál va a ser el tiempo, las restricciones, el costo, la calidad, el personal, el riesgo del proyecto. También a medida que se va planificando, pues se van haciendo mejoras, digamos, en las propuestas iniciales, si es necesario, de acuerdo a los requerimientos del cliente. Se desarrolla un cronograma de actividades donde se incluyen los actores que van a estar presentes en ese proyecto, se hace un diagrama de red, unas rutas críticas, se sustenta la preparación económica de la propuesta y se da a conocer los estándares de calidad con los cuales se va a ejecutar las operaciones. Este macroproceso de planificación tiene integrado 24 procesos dentro de la metodología PMBOK. El tercer macroproceso es la fase de ejecución. Como su nombre lo indica, es cuando todos esos planes, objetivos y ese plan se llevan a cabo y se ejecuta en la vida real con el conjunto de actividades y tareas para poder garantizar las técnicas y calidad apropiadas en las ejecuciones. Esta fase de ejecución debe de garantizar una optimización del tiempo y los recursos. El seguimiento del cronograma, se hacen reuniones sobre el avance del trabajo y planes de contingencia y mejoras son fundamentales para el éxito de esta fase. Los líderes de los procesos que realizan el acompañamiento durante la fase de ejecución son los encargados de evaluar la comprensión de las actividades y corrigen las desviaciones que se hayan presentado durante la fase de ejecución. Si identifican de que hay personal que no está totalmente capacitado, que no tiene la claridad suficiente para elaborar esas actividades, esas tareas, pues ellos son los encargados de realizar una recapacitación, de hacer seguimiento y acompañamiento hasta poder alinear todas las tareas de acuerdo al plan que se hizo inicialmente y bajo el cumplimiento de las normas establecidas. ¿Para qué? Para que se pueda ejecutar todo con una mayor eficiencia. Es fundamental en la fase de ejecución realizar las lecciones aprendidas, ya que en cualquier proyecto durante su ejecución pueden presentarse errores o fallas y de estas depende de que los líderes puedan identificar estas desviaciones, comprender el por qué se cometió estos errores y hacer la corrección adecuada de los mismos. Esto también ayuda a obtener conocimiento y experiencia para futuros proyectos. En este macroproceso se ejecuta 10 procesos que están integrados a él. El cuarto macroproceso es la parte de control y monitoreo. Es como la parte donde se audita y se contraverifica de que lo que se haya planeado y se esté ejecutando pues realmente cumpla 100% con los lineamientos que se necesita para que se pueda entregar un producto de buena calidad. Se analiza el avance real de lo planificado. Esto quiere decir que entra también a corregir desviaciones presentadas que no se hayan identificado en la parte de ejecución. Enfoca todas las acciones al cumplimiento de la calidad y los objetivos del proyecto. Mide y controla todas las actividades en lo cual utiliza indicadores de alertas y de gestión en caso de que no se esté cumpliendo para poder medir de una manera cuantitativa y objetiva cómo está el avance del proyecto, generando alertas en caso de no estar cumpliendo con lo inicialmente planeado. En esta fase de control y monitoreo es fundamental contar con personal capacitado, que tenga conocimientos técnicos, que tenga una gran, trayectoria dentro de este tipo de proyectos.
porque de esto depende tomar buenas decisiones y decisiones importantes que comprometen el futuro del proyecto. ¿Esto qué implica? Le implica el análisis de avances, de desviaciones significativas, criterios de aceptación o rechazo, límites, control de trazabilidad documental, evaluación de competencias en el personal involucrado que no haya podido identificar los líderes de la fase de ejecución, controlar el cronograma que realmente se esté cumpliendo con lo planeado, el cumplimiento de la calidad, control de los diferentes costos, riesgos, hitos propuestos y verificación de las propuestas de mejora que se hayan realizado en la ejecución. Esta fase, en resumen, pule todas las actividades en la ejecución del proyecto, garantizando que se entregue un proyecto de excelente calidad. En este macroproceso hay 12 procesos integrados. Y por último tenemos el macroproceso, que es la fase de cierre, donde se comprueba que funciona correctamente el proyecto y responde a los objetivos del proyecto. Por último se presenta la culminación del proyecto. Este macroproceso tiene integrado un solo proceso. En esta tabla podemos ver las áreas de conocimiento que, como dijimos inicialmente, son 10. Integración, alcance, programa, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados. Y aquí están los 5 macroprocesos: macroproceso inicio, macroproceso de planificación, macroproceso de ejecución, macroproceso monitoreo y control y el macroproceso de cierre. Dentro de cada macroproceso podemos ver los procesos que están aquí integrados. Entonces dijimos que el macroproceso de inicio tenía 2 procesos integrados, que serían estos 2. La planificación, aquí están todos los procesos que integran la planificación, y así sucesivamente. Cada macroproceso, aquí en esta tabla se identifica cuáles son los procesos que están integrados a él. Terminando la sustentación de la metodología PMBOK, voy a pasar al Scrum Manager, que fue el ensayo que hizo el compañero Ricardo. El Scrum Manager, en su marco de trabajo, es para el desarrollo ágil de productos de software. Esto se basa principalmente en principios, prácticas y valores ágiles. Es una metodología completa como tal, no tiene demasiados artefactos o etapas cerradas. Por lo general tiene aspectos como la flexibilidad en la adopción de cambios y nuevos requisitos durante un proyecto complejo. O sea que el Scrum Manager es totalmente flexible a cualquier cambio que se requiera durante la ejecución de algún proyecto. ¿Cuáles son las características del Scrum Manager? Cuenta con características que buscan siempre como estrategia entregar de forma temprana al cliente de software, más o menos está en promedio entre 2 semanas y 2 meses, como valor agregado para lograr su satisfacción. No se alienta la resistencia al cambio, como es la tónica habitual en los proyectos, sino que pretende aprovechar para aumentar la ventaja competitiva del cliente y su satisfacción. Por otra parte, pretende obtener un ritmo constante de desarrollo. Este método es ágil, de desarrollo de software, es uno de los más utilizados en el mundo. Se presentó en 1995 y hoy en día más del 70% de los equipos de desarrollo de software lo usan. Es un método simple, pero que da muchos resultados. Por lo general, las compañías que consiguen implementarlo consiguen mejoras entre 4 a 10 veces en productividad, time to market y competitividad. El Scrum Master tiene 2 funciones dentro del marco de trabajo. La primera es gestionar el proceso de Scrum y la segunda es ayudar a eliminar impedimentos. El equipo de Scrum consiste en 3 roles diferentes. Este Scrum Master tiene 2 funciones dentro del marco de trabajo. La primera es gestionar el proceso Scrum y la segunda es ayudar a eliminar impedimentos. ¿Cuáles son los 3 diferentes roles? El producto dueño del producto es la voz del cliente y el responsable de desarrollar, mantener y priorizar las tareas en Backlog. El Scrum Master es responsable de asegurarse que el trabajo del equipo vaya bien, siguiendo las bases del Scrum. Además se encarga de remover cualquier obstáculo que pueda encontrar el equipo de desarrollo. Los Development Team Members, o sea los miembros del equipo de desarrollo, son los encargados de escribir y probar el código. Finalmente se puede concluir que el Scrum es una metodología aplicable a cualquier tipo de proyecto
y aunque su ejecución requiere un cambio cultural laboral por parte de los miembros del equipo, los buenos resultados, el recorte de tiempo y de costos que se generan hace que todo el sacrificio de la implementación del Scrum Manager valga la pena y realmente sea un éxito. ¿Cuáles son las conclusiones después de esta presentación? Primero, de que las metodologías de las gestiones de proyecto persiguen y brindan unos grandes beneficios específicos. El primero es que ayuda a organizar los tiempos del proyecto, proporciona herramientas para estimar de forma correcta los tiempos y los costes, ayuda a gestionar y a minimizar los riesgos del proyecto, mejora la relación entre costes y beneficio de los recursos y permite desarrollar las habilidades del equipo. Desde el punto de vista de los recursos, contar con una metodología ayuda a cortar la curva de aprendizaje del equipo y a medida que se utilizan en proyectos se pule y transforma según el estilo personal de la compañía. Con un enfoque adaptado y homogéneo se reduce el riesgo de implementación y se obtiene una mejora en el trabajo. Agradezco mucho la atención